Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa de ABC1 de hoy. Atención con lo que vamos a hablar, porque más allá de plantear cierta cotidianidad desde hace unos cuantos meses, desde incluso fin de año pasado, podemos retrotraer también algunos meses antes, ubicando temporalmente gestión anterior presidencial con la actual, en esa mezcla de tiempo de fin de año, hay ciertas cuestiones que no se pueden pasar por alto. Una de ellas es justamente la inflación y cómo influye no solamente económicamente en la vida de argentinos y argentinas, sino también desde otros puntos de vista, porque la inflación obviamente también impregna parte de lo que es la vida cotidiana. Las importaciones es algo que se está teniendo como tema de charla no solamente económico, sino también como político últimamente, y desde varios sectores han salido a advertir que la apertura de ese mercado implicaría consecuencias que no son deseadas justamente para los distintos rubros que ya se han pronunciado. Uno de esos tiene que ver justamente con la industria porcina, con la industria frigorífica porcina específicamente. Nuestro próximo invitado viene de ese palo. Vamos a recibir y vamos a agradecerle la presencia en nuestro estudio a Carlos Ingino, quien es justamente productor porcino santafesino y que de alguna forma, nos va a dar su parecer. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué puede producir la apertura del mercado de importaciones en el rubro de frigorífico porcino? Fundamentalmente, la importación ya estaba abierta. De la forma que la quieren abrir, achicándole los costos a los importadores, sí nos va a perjudicar. Indudablemente, Brasil es el 7º productor mundial. Generalmente vienen las importaciones de Brasil. Y Brasil generalmente coloca todos sus excedentes en Rusia, en China y en Europa. Le cierran un mercado de eso por algún problema sanitario que tienen, automáticamente nos inundan de mercadería a nosotros a un precio regalado. Y ellos tienen que colocar la mercadería, la colocan a cualquier precio y generalmente no le importa perder por unos meses un montón. Y eso nos puede afectar muchísimo. ¿Tienes espalda para hacer eso, Brasil? Brasil tiene más que una espalda. O sea, no te olvides que Brasil tiene un banco de desarrollo. Es un país que piensa en la producción. Argentina, nosotros hace ¿cuántos años que no pensamos en producción? En desarrollo. Yo de que tengo noción, no hemos tenido un país productivo y que genere desarrollo. Por algo no crecemos hace un montón de tiempo y por eso venimos en decadencia. Brasil no es así. Una persona que quiere invertir en Brasil va a un banco y allá consigue financiar un emprendimiento a largo plazo y si cumplió tiene todo el crédito del mundo. En cambio acá en Argentina no tenemos esa ventaja. Entonces ya esa posibilidad, digamos. Toda la inversión en el caso nuestro lo hicimos con capitales propios. Indudablemente te llega a pasar algo mal y que te quedás sin capital. Y es lo que nos ha pasado a nosotros en el país muchas veces. Y por eso tenemos esa asimetría con Brasil, de que ellos son un gran jugador en el mercado mundial y nosotros somos recién incipientes. ¿Qué significó el cambio de gestión en cuanto a políticas económicas? Por más que resulte obvia en una primera capa esa respuesta, pero empresarialmente y sobre todo para el rubro frigorífico porcino, ¿qué significó el cambio de gestión presidencial? Sí, la liberación del comercio para los dos lados me parece positivo. Lo que no me parece bueno de la forma que lo están manejando es que Brasil tiene muchas ventajas competitivas con respecto a Argentina. Por ejemplo, en el caso del cerdo, abrir las importaciones, así como la quieren hacer ahora, con un beneficio para los importadores, para tratar de bajar los costos, que en realidad nosotros... Ese es un pretexto, eso es un argumento. O sea, nosotros de diciembre que no aumentamos los precios del cerdo. Pero ellos tienen una gran producción, ellos tienen un promotor de desarrollo para la producción primaria que genera una ventaja en costos de entre un 15 y un 20%, que eso en Argentina nosotros no tenemos. SENASA a nosotros nos prohíbe tener ese promotor de desarrollo de los animales. Entonces ya estamos trabajando con una competencia desleal, digamos, porque Brasil es más competitivo por la escala, pero a su vez porque tienen esa droga que en Argentina no se la dejan usar.
Y a su vez de eso, tienen la espalda, como yo recién estábamos hablando, y la diferencia son así. En Brasil entra un cerdo en una planta, sale el producto terminado en la misma planta. En Argentina entra un cerdo en una planta, se faena, se saca, se lleva a otro frigorífico que se hace el desposte, de ese frigorífico se hace el desposte, se lleva a uno que se hace el fiambre, o los productos terminados. Hay 3 eslabones, entonces todo eso hace que sea muy ineficiente. ¿Por qué? Porque nunca pudimos hacer una planta como lo hacen los brasileños, con todo el capital. Solamente hay una fábrica nomás en Argentina que tiene todo eso, que es una de las más importantes, no le voy a decir, pero es la más conocida del país. Pero es la única que tiene, entra el cerdo y terminan los productos terminados. Lo demás, ¿no? Eso vos lo atribuís a la falta de desarrollo, a la falta de planificación que recién mencionabas como parte de política económica del país. Parte o sea, uno para poder crecer te tiene que tener indudablemente pensar en grande, digamos. Una política de desarrollo implicaría poder ser eficiente como son los brasileros, que lo son. Y bueno, nosotros tenemos que copiar toda esa situación. Nosotros no la podemos copiar porque no tenemos los recursos. Y es muy complicado. ¿Cuántos años llevaría estandarizar esa matriz de producción como la que tienen los brasileros? Yo creo que si lleva tiempo, indudablemente, primero, tener un país seguro, no tener los péndulos que vamos de apertura indiscriminada a un cierre total de la economía. Necesitas tener continuidad en las políticas económicas, continuidad en las políticas macroeconómicas, continuidad de las cosas básicas de todas las líneas políticas. No podemos estar peleándonos. Tenemos que tener un límite allá donde poder decir, bueno, vamos todos para allá sin importar los colores políticos. Eso cuando uno, qué sé yo, somos amigos, vos sos de Colón, yo soy de Unión, y pensamos igual y no mezclamos los colores. Vamos al fin que nos conviene ir juntos. Cómo nos divertimos, y no importa la rivalidad del fútbol para convivir en una familia. Bueno, en la política tenemos que actuar de la misma forma, tenemos que tener a dónde tenemos que generar desarrollo para generar recursos, para ser un país próspero, y bueno, y ahí tenemos que apuntar nosotros a que nuestros políticos piensen de esa forma y que no nos estemos peleando y no se estén peleando para desequilibrar y no tener una política de Estado uniforme, digamos. Ahí se me ocurre que dentro de esto que vos estás planteando hay ciertos planteos que surgen y que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, vos lo que planteás viene desde el punto de vista empresarial, pero ¿cómo repercute eso en las fuentes laborales? Y se me ocurren planteos que tienen que ver con derechos laborales, con reformas laborales que algunos la ven como recorte de derechos, otros la ven como modernización. Digo, son distintos factores que hacen a una discusión. Son factores que hacen una discusión, pero si nosotros pensamos que hace 50 años que venimos en decadencia, de pasarnos a ser uno de los países más prósperos a ser un desastre como estamos siendo hoy, tenemos 60% de pobres. Entonces, si no buscamos empezar a tener ese a dónde queremos llegar como sociedad, ¿no? Vamos a ir cada vez enterrando más. Entonces las consecuencias van a ser peores, digamos. Entonces yo creo que nuestros políticos no tienen que buscar ese camino, digamos. Vos decís que sea el signo político que sea dentro de los últimos años, no han escuchado ni a las corrientes empresarias, ni a las corrientes sindicales, ni a los participantes que no tienen que ver con un partido político específicamente. Es que tenemos que buscar, decir, ¿cómo generamos empleo? ¿Cómo generamos desarrollo? Tenemos todo para hacerlo. El país, Argentina, tiene todas las ventajas de vida y por haber para hacerlo. Bueno, es hora de que, digamos, somos los mejores en el fútbol. ¿Por qué? Porque hicieron un grupo, teníamos al mejor y lo reunimos con un grupo muy bueno, salimos campeones. Bueno, nosotros tenemos que salir campeones también en las otras situaciones. O si no, estar siempre ahí entre los primeros. Pero tenemos toda la situación, tenemos un campo espectacular, tenemos minería para desarrollar que está toda virgen. Los chilenos exportan un montón y nosotros no usamos nada, la misma cordillera. Tenemos millones de cosas para poder en el país hacerlo. Lo que pasa es que tenemos nuestros representantes que no se ponen de acuerdo para poder llegar a ese objetivo final donde se priorice
el bien común de la población en vez de los intereses personales o sectoriales o de corrupción que hayan tenido hasta este momento. ¿Qué esperás, como última consulta, qué esperás de aquí a 6 meses, si es que se puede hacer alguna proyección empresarial, y qué es lo que ves posible dentro de eso de lo que esperás? Porque por ahí no es lo mismo. No sé, no es... O sea, ¿qué me ilusiono que pase, digamos? No sé si es lo que espero, porque dependemos de los políticos que tomen decisiones y que no se peleen y no destruyan todo, ¿no? Pero ojalá que la inflación se pueda llegar a bajar, que podamos empezar a tener un país estable y que realmente se empiece a definir una política de desarrollo que por ahora no la vemos. O sea, hasta ahora el gobierno actual lo único que ha hecho fue tratar de decir, bueno, venimos de un descalabro fiscal, hay que achicar el gasto público, yo lo comparto a eso, pero hay que tener una visión de desarrollo para poder sacar a la gente de la pobreza, porque lo más feo de todo es ver la cantidad de gente que está dando vuelta en la calle pidiendo. La verdad que es feo, que no llegamos a fin de mes nadie, o sea, a nadie le alcanza la plata. Entonces ve una situación de pobreza cuando no tendríamos que estar pobres. Tendríamos que estar exportando un montón de situaciones y para eso se tienen que seguir sacando las distorsiones, no tiene que haber retenciones, que a veces la gente dice, no, las retenciones te limita el crecimiento. Nosotros en el sector porcino no podemos exportar porque nos ponen retenciones. Y que si no podemos exportar no producimos más. Entonces son todas cosas que a veces la gente dice, bueno, vamos a poner retenciones. No hay que poner, hay que ver la forma de sacar impuestos para poder generar desarrollo y generar actividad económica. Y bueno, yo espero que, yo creo que soy bastante optimista que se va a bajar la inflación. Pero después quiero ver un plan de desarrollo, un desarrollo productivo donde todos tenemos para el mismo lado para generar producción y eso te va a sacar de la pobreza. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Carlos Hingino con nosotros, productor porcino santafesino. En principio hablábamos sobre esta posibilidad de abrir aún más la cuestión de importaciones en este mercado y cómo puede llegar a afectar justamente a esta parte del mercado esta situación. Y obviamente después también hablábamos de algunas cuestiones más abiertas en este sentido.